Ahora sí. Ya. Perdón. Gracias. Gracias, Francina. Muchas gracias por venir. Es un agrado para nosotros un placer tener acá a Naim Bro presentando su trabajo. Naim es profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Pensilvania y fue previamente postdoctorante en el Núcleo Milenio del Fundamento de los Datos y es doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge. Naim trabaja principalmente temas de élites, usando una combinación bien inusual, quizás para muchos de nosotros, pero bien explotada por Naim entre archivos históricos, trabajo histórico y social network analysis. Y hoy día nos va a presentar su trabajo Brahmins versus Merchants en Santiago de Chile. Me imagino que está inspirado por el paper de Piketty. Así que eso. Muchas gracias. ¿Sí? Pero esa vez. Ya, si no. Si no. Manual. Ya, entonces. Los brahmanes, ¿sabemos quiénes son los brahmanes? Es una casta india, ¿no? Que son generalmente los que tienen ancestros que eran parte de la casta sacerdotal entre los hindúes. Los mercaderes también alude a un set de castas en India que también tienden a ser castas de estatus alto, pero su fuente de capital principal es, claro, el capital más financiero, ¿no? Entonces, solo aclaración conceptual. Pero como decía bien Mauricio, la inspiración del nombre no es original mía, sino que viene de un paper de Tomás Piketty y sus colaboradores, donde acuñan estos términos, ¿no? Entonces hablan de los brahmanes de izquierda y los mercaderes de derecha. Voy a otra cosa revisar un poco esa literatura. que también es algo. Sí. de un filósofo que habla sobre la élite y hace un análisis estadístico bien interesante. Bueno, soy sociólogo, ingeniero, ¿qué? Pero hace análisis estadístico súper interesante. En el de arriba. ¿Ah? Dice. Bueno. ¿Tú lo puedes silenciar? Silenciar a toda. Sí. Carlos. Super. Ya, pues entonces, estado de progreso, tengo hartos datos descriptivos, entonces estoy como la barrera de progreso llega al 80%, vamos a decir, me falta cerrarlo, ¿sí? Entonces, el input de ustedes va a ser potencialmente útil para que a mí se me ocurran ideas de cómo cerrar este paper, porque no tengo muy claro cómo cerrarlo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la hipótesis es que así como pasa en otros países del mundo, en los países de Europa, en Estados Unidos, las élites en Chile se han diferenciado internamente, ¿sí? Entonces, al punto de que sí podemos hablar de una élite brahmana de izquierda, ¿sí? Y una élite mercader de derecha, ¿sí? Esto es algo que se ha trabajado en la literatura internacional, en el trabajo de Piketty es lo más obvio, pero también hay harto correlato en sociología que viene de hace un buen tiempo, desde los 80 se viene discutiendo esta oposición entre los ejecutivos y los profesionales, ¿no? Entonces, esto es una literatura que tiene historia. A mí me interesa estudiarla desde territorialmente, ¿sí? Entonces a mí me interesa estudiar esto en términos de geografía electoral y de cómo en términos de barrios se manifiesta la distinción, esta creciente dicotomía, divergencia entre una élite conservadora de derecha y una élite progresista de izquierda. Entonces, definición, el barrio alto
Y esto quería hacerlo al comienzo de la charla, pero todavía estoy a tiempo. Quiero hacer una breve encuesta de dónde vive la gente acá. Entonces voy a partir voy a partir preguntando, mencionando comunas y me levantan las manos, ¿sí? Entonces, Providencia, 1, 2, ¿sí? Ya. Ñuñoa, 3, ya, 2, 3. Las Condes, 2. La Reina, 1, ya. Santiago Centro. Santiago Centro, 1, ya. Entonces, Providencia, creo que no. O no, Ñuñoa era el más popular. Ya. Voy a volver a esta encuesta más adelante en la presentación. Pero quiero partir por hacer una definición básica del barrio alto que para la gente que es de Santiago le es más o menos intuitiva. Entonces, tradicionalmente el barrio alto es Plaza Italia para arriba, ¿no? Hoy en día, quizás alguna gente cuando habla de barrio alto más en estricto rigor piensa más desde Tobalaba para arriba, ¿no? Yo digo que el barrio alto en Santiago es desde Plaza Italia para arriba, entonces eso va a comprender 6 comunas de Santiago: Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Esto viene de un paper que escribí con Marcelo Mendoza de acá de la Universidad Católica, donde hicimos análisis de distribuciones de apellidos georreferenciadas y donde hicimos un mapita. O sea, esta es una red de coocurrencia de apellido paterno y materno, ¿no? Y en base a eso nosotros hacemos clústeres. Acá cada punto es un barrio de Santiago. Hay 800 barrios. Para cada uno de esos tenemos una distribución de apellidos y eso lo clusterizamos, ¿no? Acá cada color representa un clúster. Y en Santiago identificamos 4 tipos de áreas según la composición de apellido. Pero hay una de esas áreas donde los apellidos son muy diferentes a las otras áreas que son estos barrios que están acá. Y cuando lo proyectamos geográficamente sobre las comunas de Santiago son justamente las 6 comunas que mencioné. Entonces ese es un primer dato porque para mí es importante decir que digamos, esto es algo, el barrio alto es algo real, ¿no? Entonces esta es una categoría que nos sirve analíticamente y no solamente una palabra que la gente usa sin demasiada sustancia. Te puedo hacer una pregunta sobre la estructura de datos que utilizaste ahí, porque me imagino que utilizaste una matriz cuadrada, Balbar, donde las casillas, la intersección representan en el fondo las coocurrencias, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no? Más o menos, a partir de ahí trabajo eso. Pero ahí sacaste los claros. Sí. ¿Por qué no con los apellidos? Es que esta matriz cuadrada, o sea, cada celda representa una intersección entre 2 apellidos. Entonces, por ejemplo, Pérez y González, ¿cuántas veces coocurren por encima de lo que uno esperaría que coocurra, ¿no? Esa es la red. Esa es como cada eje de la red, yo la pondero cada eje de la red. ¿Cuánto coocurre un par de apellidos más allá de lo que yo esperaría que coocurriera? Ya, entonces, al menos según apellido, acá hay una cosa que se llama barrio alto, pero quiero mostrarles esto que ya es un dato más político, y esto es la reciente llamada a las iniciativas populares para la convención, el Consejo Constitucional, y estos datos están disponibles, entonces nosotros sabemos cuánta gente votó por qué iniciativas populares, y para cada una de esas personas sabemos de qué comuna vienen, ¿no? Ya, entonces cuando contamos el número de personas por comuna de Chile, controlando por la población de esa comuna, tenemos que hay 6 comunas que se destacan, ¿no? Entonces son comunas muy activas políticamente. La primera es Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Las Condes, La Reina, Ñuñoa. ¿Sí? Entonces, y después le sigue Santiago,
pero es más, digamos, es la mitad de Ñuñoa. Entonces, uno sí, solo visualmente podría hablar de que acá hay 6 comunas que se destacan mucho. Después voy a hacer un poco más de análisis sobre estos datos de las iniciativas populares, pero por ahora me interesa decir que acá hay una entidad real que es el barrio alto, ¿sí? Que se manifiesta con distribuciones de apellidos, nivel socioeconómico también, o sea, esa es la medida más obvia, quizás debería haberla puesto, pero también en cuanto a participación política institucional, ¿no? Entonces, el problema al que ya aludí al comienzo de la presentación es el siguiente. Entonces, bueno, Piketty y sus colaboradores hablan de los brahmanes de izquierda versus los mercaderes de derecha. Los brahmanes, el capital principal que tienen es un capital educativo, cultural, ¿sí? Son gente con alta educación. En Estados Unidos esto tiene, también se ha discutido harto, se habla mucho del cambio que hay en la base social de los partidos demócrata y republicano. El partido demócrata tradicionalmente, hablando de los 60 y los 70, era el partido de los trabajadores de Estados Unidos. Hoy en día los demócratas es un partido más elitista que el partido republicano, ¿no? Pese a que en la retórica es el partido de la igualdad, ¿no? Entonces esto, de lo que estoy hablando igual alude a esta literatura y estoy intentando pensarlo para Chile y cómo esto se traduce en dinámicas más territoriales urbanas, ¿no? En general esto se trabaja con encuestas y está súper bien porque podemos hablar del individuo, pero también hay una dinámica que es territorial que a mí me interesa explorar. Entonces, partamos con algunos datos. Lo que voy a partir haciendo ahora es decir que sí hay una divergencia dentro del barrio alto, hay una divergencia política, Entonces, partamos por ese punto. ¿Existe divergencia política dentro de la élite santiaguina o no? Bueno, estos son, acá cada punto es un barrio, ¿sí? De Santiago. El eje X es el nivel socioeconómico, va de 0 a 100, y el eje Y es el porcentaje de apruebo, esto en el plebiscito constitucional de 2022, ¿sí? Entonces, después la línea de regresión, que en este caso me está sirviendo simplemente para clasificar barrios que votan por debajo de lo esperado dado su nivel socioeconómico y barrios que votan más rechazo de lo esperado dado su nivel socioeconómico, ¿no? Ahora, estos puntos son exactamente los mismos barrios que están diferenciados en el mapa de la derecha. Y claro, los barrios verdes son barrios que están por encima del percentil 80, ¿sí? Entonces estamos hablando del 20% de arriba, pero que votaron menos apruebo de lo que uno esperaría dado su nivel socioeconómico. Lo mapeamos y claro, estos son barrios que están en Lornechea, Las Condes, Vitacura, Las Condes, parte también de Providencia y parte de La Reina. Los barrios que votaron más apruebo de lo que uno esperaría dado su nivel socioeconómico, harto Santiago, Providencia Baja y Ñuñoa, ¿sí? Mismo análisis, pero ahora con distribución de apellidos. Y le venía contando a Luis que muchas veces tú, sabiendo la distribución de apellidos de un barrio, te da más información de la que te da el nivel socioeconómico de ese barrio. Y acá se lo voy a demostrar. Ya. Entonces acá el eje X, Y es lo mismo, es el porcentaje de apruebo en ese barrio. Y en este caso, barrio es el contorno de un local electoral, ¿no? O sea, porque desde 2022
los locales de votación están georreferenciados, entonces en principio uno debiera votar en el local que te queda más cerca de tu casa, por tanto la votación de ese local es representativo de la votación de ese barrio, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me está permitiendo hacer este análisis. Bueno, tú tienes para todos los barrios la distribución de apellidos y sobre eso, bueno, acá hice un análisis de componentes principales y saqué la primera dimensión. Entonces, cada barrio tiene un puntaje en la primera dimensión del análisis de componentes principales. Y, claro, entonces ese puntaje en la primera dimensión del PCA, tú la contrastas contra el apruebo y acá la relación es lineal, ¿sí? Entonces, mientras vimos que el nivel socioeconómico tiene esta forma, ¿no? Acá la relación es bastante lineal. Ya, mismo análisis, estamos considerando solamente el 20% con mayor puntaje en el PCA1, y cuando identificamos barrios que votaron por debajo de lo esperado, en apruebo, y esos son los barrios verdes, que acá ya está bien nítidamente separado Providencia y Las Condes, ¿no? Entonces, acá está Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, y barrios que votaron más progresista de lo que uno esperaría dado su estatus medido por apellido. Y acá casi todo Providencia, el norte de Ñuñoa, la Reina Baja y, bueno, parte de Santiago. Entonces esa es mi primera demostración de que acá sí podemos hablar de barrios que están dentro del 20%. Dentro del 20% podemos hablar de barrios conservadores y barrios progresistas. Barrios conservadores tienden a ser Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Barrios progresistas tienden a ser principalmente Ñuñoa y Providencia, con partes de Santiago y partes de La Reina. Ahora vamos a la votación para el Consejo Constitucional de 2023. Este es otro tipo de votación porque se vota por distintos candidatos, no es una prueba o rechazo. Entonces, de nuevo, partimos por los barrios electorales y quiero saber cuáles son las distribuciones de... Bueno, acá voy a partir diciendo lo siguiente. El Partido Republicano, la mejor votación, los 5 mejores locales de votación del Partido Republicano estuvieron en Las Condes y en Vitacura, ¿sí? Excepto uno que es una de las penitenciarías que yo diría que es un caso muy atípico para tomarlo, digamos, darle mucho peso analítico. Los 5 peores barrios para el Partido Republicano, 4 de esos 5 estuvieron en Ñuñoa, ¿sí? Entonces, los dos extremos electorales, al menos para el Partido Republicano, son 2 extremos que están dentro del barrio alto, ¿sí? Ahora, para cada uno de los barrios hago de nuevo un análisis de componentes principales. Extraigo la primera dimensión y la ploteo acá, ¿no? Entonces, esta es la historia que conocemos desde siempre, que es la historia de la política como función de la clase social, ¿no? Entonces tenemos que los pobres votan más hacia un lado y los ricos votan más hacia otro lado. Esa es la historia tradicional, no solo en Chile, sino que en el mundo. Esa es el principal estructurante de la política junto con otras clases. Pero ahora vamos a la segunda dimensión, y la segunda dimensión tiene, bueno, está más dispersa, pero tiene su corazón, digamos, ahí, que eso es exactamente Ñuñoa, ¿no? Entonces escribió un artículo de divulgación en tercera dosis que se llamaba Si existe el fenómeno Ñuñoa, ¿no? Porque Ñuñoa es un meme prácticamente, se usa mucho, pero no estamos tan seguros de si es real. Bueno, yo diría que sí, que existe un fenómeno Ñuñoa, que yo voy a llamar de fenómeno Brahman en Santiago. En un país que nadie pensaba que había brahmanes,
Una pregunta, ¿el segundo mapa refiere a qué específicamente con los colores? Entonces es la segunda dimensión del análisis de componentes principales. Los apellidos. No, esto es votaciones. Esto es solo votaciones en la elección del Consejo Constitucional de 2023. Entonces tú tenías, no sé cuántas opciones eran, 6 o 7 opciones. Y para cada barrio, cada barrio está caracterizado por cuánto votó por cada una de las 6 opciones. Entonces, para Unidad para Chile... La segunda mayoría marca ese... No es la segunda mayoría, sino que es el... Entonces en términos de la base de datos, tenemos, por ejemplo, ya, Unidad para Chile, 20%, Republicanos, 30%, y así 6 para abajo. Yo esas 6, solamente para resumir información, esas 6 opciones de barrio las reduzco a dos dimensiones. La primera dimensión es esta, y la segunda dimensión es esta, ¿no? Sí. Claro. Entonces acá estamos viendo que hay una segunda dimensión que ya no es la clase social que conocemos de siempre, ¿no? Acá hay otra dinámica, porque Ñuñoa y Providencia uno podría caracterizar como comunas de clase media alta, ¿no? Esa sería como la forma de quizás... Alta profesional. Alta profesional, sí. Sí, no sé. Claro, Yo diría medio alta. No, alta. O sea, es la mayoría. Por eso, de todas maneras, debe estar en el Sí. O sea, sí, dentro del 10%, sí, seguramente. Y claramente profesional. Sí. Aludiendo a tu reporte. Ya, y acá quiero mostrarle otra evidencia de que acá hay una divergencia intra-élite, ¿sí? Entonces, volvemos a las iniciativas populares. Si se acuerdan, las iniciativas populares, el Consejo Constitucional dijo, gente de Chile, mándenos iniciativas de estatutos constitucionales. Entonces, la gente mandó, por ejemplo, protección constitucional a los animales. Después, protección constitucional a los símbolos patrios. Y así mandaron muchas iniciativas populares. Y una vez que las iniciativas llegaban a cierto umbral, o sea, cierto número de firmantes, todo el resto de la gente podía votar por alguna de esas iniciativas populares. Entonces, ¿qué tenemos? Habíamos visto que las 6 comunas del Barrio Alto son las 6 comunas donde más se votó por iniciativas populares. Ahora me interesa saber por qué iniciativas votó cada uno de la gente de los distintos barrios, ¿no? Esto de nuevo, análisis de componentes principales. No es la última slide con análisis de componentes principales, perdón por eso. La primera explica el 57% de la varianza, ¿no? Y acá está todo el resto de las comunas. Y acá tenemos las 6 del Barrio Alto, ¿no? Solo por curiosidad, ¿por qué PCA y no factorial? Factorial, o sea, ahí es como más para variables categóricas, ¿no? Entonces, acá yo en el fondo son variables numéricas y yo quiero reducir dimensiones en el fondo. ¿Sí? También hay otras técnicas que se puede hacer para esto. Hay como multidimensional scaling. Esto un poco está en el ámbito del nominate también. Ese es el ámbito de técnicas que se tiende a usar para este tipo de análisis. Ahora, lo que me interesa acá es decir que acá yo no hice ninguna intervención, pero la segunda dimensión me está diferenciando 3 comunas versus otras 3 comunas, ¿no? Loarnechea, Vitacura, Las Condes versus La Reina, Ñuñoa y Providencia. Entonces creo que acá hay ya tres, digamos, puntos de evidencia que muestran que dentro de la élite santiaguina hay una fractura, una grieta, como dirían los argentinos, ¿no? Esto no es algo puramente académico, sino que ha pasado a ser un meme, ¿no? Se habla mucho de Ñuñoa. Yo después voy a decir que hay que prestarle más atención a Providencia,
pero en el discurso popular se habla de Ñuñoa, ¿no? Entonces, a ver quién dice esto. Espinosa, desde la izquierda, desde el Partido Socialista, dice: nos gobiernan desde Ñuñoa, en un tono crítico. Acá en el fondo el supuesto es que hay una élite de izquierda que está muy preocupado de temas culturales como la ecología, el feminismo, pero está poco preocupada de temas que han sido los puntos fuertes de la izquierda tradicionalmente y de la clase trabajadora, que es la igualdad, ¿no? Entonces, el relato internacional acá es la élite educacional ha capturado los partidos de izquierda. En ese proceso, los partidos de izquierda han perdido la lealtad de las clases populares y en eso las clases populares le dan voto a la extrema derecha, ¿no? A los partidos más populistas de derecha, etc. Esa es la crítica. Entonces, Espinosa, acá criticando a Ñuñoa, lo que está haciendo es criticando a Ñuñoa no desde Vitacura, sino que desde Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Esa es la crítica de Espinosa, desde la derecha también. Entonces a Ñuñoa se le da desde la izquierda y desde la derecha. Entonces acá Iván Podurge dice: dejen de gobernar desde Ñuñoa, ¿no? Esa crítica es bien, digamos, tiene alto cielo, por ejemplo en Estados Unidos es mucho cielo, ¿no? Sí. Particularmente en el gobierno de Obama, ¿cierto? Que, Sí. o sea, todos sus amigos eran de ¿cierto? Sí, no, total. En Estados Unidos yo diría que el fenómeno es más claro que en Chile. Sí. ¿Mm? Yo, más que nada, como el problema es que desde Ñuñoa es como la política de la identidad y lo que no se ve es la seguridad más que como la igualdad, ¿no? Yo creo que haría como que especificar ahí que más como esa es la crítica a la derecha, como dicen el gobierno de Boris no se preocupa por la seguridad del país. O por inmigrante, Claro, ¿cierto? ese es el tema como seguridad del país. Claro, y seguridad económica. Más que igualdad, porque No, pero es que, claro, lo que tú estás diciendo es la crítica desde la derecha. Pero la crítica desde la izquierda tradicional es que estos partidos ya no son los partidos de la clase trabajadora. Pero sí, tienes razón. Sí. No es desde el sindicalismo. Claro. Sí. Sino que por la Sí. igualdad de género y minorías sexuales y todos esos temas que no son tan importantes. Claro. Sí. Ujú. Sí, tenía una duda parecida sobre el tema de la seguridad también, y te quería preguntar si no hay datos también que muestren, por ejemplo, en cuanto a las demandas para el Consejo Constituyente, si es que hay como una convergencia de demandas entre los dos polos, digamos, de estatus de nivel socioeconómico, si es que no sé, si es que se demuestra que las clases, o la clase más alta, la gente con Echea, Vitacura, Las Condes, tiene demandas similares o iguales a la gente de los estratos más bajos. Sí, o sea, eso podría hacerlo, no lo he hecho, pero sería interesante ponerle más carne al tema de las iniciativas populares, porque ahí tenemos texto, no, eso es algo aprovechable, sí, pero no lo he hecho. Sí, estás pensando en que, a propósito de dice Andrea, porque, bueno, tenemos al Emanuel Barcet, o el Vicente Espinosa también, que hablan sobre, o sea, describen este proceso de la pérdida de la centralidad de los sindicatos, ¿cierto? Como eje articulado, y de los partidos políticos también en términos de identidad política. Y ese es un fenómeno, a mi modo de entender, como exógeno, ¿cierto? Que de alguna manera condiciona el fenómeno de difusión en una red, pero por otro lado tenéis fenómeno endógeno de la red, que podrían ser considerados también cuestiones como, no sé, lo que tú ya sentó, las cuestiones de difusión, cómo se van transmitiendo ese tipo de ideas, y claro, pero a lo mejor necesitamos otro tipo de datos, pero se está pensando eso, pero porque, empezando a propósito con el proyecto también en el que estoy trabajando, que estamos trabajando, pero desde otra perspectiva, o sea, es con los nombres. Y es una cuestión cultural, a diferencia del apellido, que es una cuestión más socioeconómica, efectivamente es más fija, ¿cierto? O sea, el apellido sí te describe una posición en la estructura. El nombre no, por ejemplo. O podría ser, pero es una cuestión a buscar. Entonces, bueno, por un lado tenéis fenómenos culturales y estructurales
y cómo se mezclan, y por un lado tenéis fenómenos exógenos y endógenos de red que se podrían explorar, dependiendo del tipo de datos que hay. Sí. Sí, o sea, yo no tengo datos de red acá, pero algo que me interesa porque he trabajado harto con redes antes, pero acá no hay datos de red. Ahora viene el análisis de redes y el análisis socioespacial. Igual conversan bien porque son dos tipos de análisis donde es difícil, donde tus observaciones tienen dependencia entre sí. Entonces, geográficamente, la dependencia se da por proximidad geográfica, mientras que en cuanto a redes, la dependencia entre tus observaciones es por conexiones en la red. Sí. Entonces, la estadística que se ha hecho para un poco resolver el problema de la dependencia son soluciones en algunos casos. Estaba pensando en ponte tú, un paper que me leí hace poco de la American University, entonces se preguntan cómo es que dos ocupaciones se influyen mutuamente o comparten, o sea, se contagian, o sea, en términos de ingreso. Entonces ocupan modelos de autocorrelación espacial. Y en el fondo la variable dependiente es una variable que construyen como ingreso compartido. Siempre eso lo estiman a partir de la matriz cuadrada de las ocupaciones. Es del... ¿Cómo se llama el...? ¿De unos daneses o no? ¿Ah? ¿De unos daneses o no? No, es de... si no me equivoco, es de... Para un par. Y... Claro, ahí no tenía un dato de red, porque es un dato de encuesta de opinión pública, donde las personas le preguntan en retrospectiva acerca de 3 ocupaciones en las cuales ellos van y crean esa matriz cuadrada. Y ahí, bueno, hacen ese tipo de modelos. Sí. Entonces, igual eso está súper interesante, pero no está a mi alcance inmediato, ese tipo de datos. Pero Quizás como simplificando la pregunta, Roberto, pero no para este proyecto, pero quizás una cosa que podría ser una conclusión de esto es ver cuál es la dinámica de cómo, en el fondo, de la difusión del niño. Porque imagino que acá hay un proceso de diferenciación. Donde, claro, tú decís la vieja historia de los ricos que votan así versus el resto, y en la medida que la élite se vuelve más compleja, también se complejiza su comportamiento electoral. Me imagino que puede haber alguna forma de... Es que justamente ese punto a mí me interesa. Me interesa y es el punto donde hacia el final quería ver si ustedes tenían sugerencias. Pero voy a ir un poco a lo que hay detrás de esto. Entonces, espero haber establecido el hecho de que hay un clivaje intraélite en Santiago, ¿no? Quiero decir que antes no era así. O sea, antes, y mi punto de partida es el plebiscito de 1988, Providencia votaba como Vitacura. Entonces acá tenemos el plebiscito de 1988, era sí a Pinochet o no a Pinochet, ¿no? Ese era el plebiscito. Entonces, si tú votabas sí a Pinochet, ibas a ser más de derecha, o sea, esa es la heurística, ¿no? Y si votabas más no a Pinochet, ibas a ser más de izquierda. Entonces, justamente acá están todas las comunas de Santiago rankeadas por el sí y no, y este es un análisis, digamos, podría entenderse como un ranking en el eje izquierda-derecha. ¿Sí? Por otro lado, acá está el plebiscito de 2022, que también es un apruebo o rechazo. O sea, las comunas que más aprobaron son comunas más de izquierda y las que más rechazaron son comunas más de izquierda. Acá yo resalté algunas comunas, entonces pareciera que hay mucha variabilidad, pero el ranking en el eje izquierda-derecha de las comunas de Santiago ha variado poco en los últimos 30 años. ¿Sí? Y yo tengo datos para todas las elecciones dicotómicas, entonces esto es algo que yo lo puedo ver año a año. Acá estoy mostrando una versión simplificada. Pero siguiendo tu argumento, pero el ñoñoísmo se ha intensificado. Sobre más de izquierda. Exactamente. Igual que experiencia también. Exactamente. Pero más general, mi pregunta ahí. Tú estás resaltando justamente las comunas de élite, pero más allá de que ese es tu argumento, ¿tú veiste la diferenciación o el cambio ha ocurrido en esas comunas y no en otras? Sí, no, sí, totalmente. O sea,
entonces, pero partamos por datos básicos. O sea, Pedro Aguirre Cerda en 1988 era la comuna más de izquierda, en 2022 es la comuna más de izquierda de Santiago. En 2022 Vitacura era la comuna más de derecha de Santiago. Perdón, en 1988, 2022 sigue siendo la comuna más de derecha. En general, la posición relativa, ahí no se ve tanto, pero la posición relativa cambia muy poco. O sea, si tú eras en el percentil 50 del eje izquierda, hoy día tiendes a ser. Hay comunas populares como La Pintana y, acá no lo marqué, pero Cerro Navia, que se han derechizado. Y estas son las dos comunas más pobres de Santiago. Entonces ahí hay algo que sustancia esa lógica de que la izquierda ha perdido la lealtad de sectores populares. Pero para este proyecto específico yo estoy más enfocado en el clivaje intra-élite. Ñuñoa se ha izquierdizado, pero no tanto como Providencia, ¿no? Entonces Providencia en 1988 era más de derecha que Lo Barnechea, votaba más o menos como Las Condes. Y Providencia hoy día no es una comuna de izquierda comparado con el resto de las comunas, pero se ha izquierdizado bastante. De hecho, es la comuna que más ha variado en el ranking, ¿sí? Entonces, acá está un poco el cambio relativo por comuna, y acá se nota que Providencia es la comuna que más ha cambiado. Estas son las comunas que se han derechizado: Lo Barnechea, La Pintana, Huechuraba, Cerro Navia. Entonces, Lo Barnechea y Huechuraba son comunas que han experimentado mucha expansión urbana de élite, ¿no? Cerro Navia y La Pintana son... Entonces es como más o menos natural, es bien interpretable eso. Mientras que Cerro Navia y La Pintana es un paper por sí solo, así que si alguien está interesado... ¿Sí? Este es el dato descriptivo. Mi pregunta... ¿tenía alguna forma, o ya lo así, de ver cuánto de este cambio es atribuible a factores que no tienen que ver con cambio en la composición de los barrios? Estamos tratando los barrios como si fueran los mismos en diferentes puntos del tiempo, pero la composición de los barrios va cambiando socioeconómicamente. Sí, es que después justamente intento explicar qué está pasando. Ahí tengo algunas respuestas, pero muchas dudas. Entonces voy a ir a esa parte. Justamente, los mecanismos. Entonces, ¿qué está por detrás? Pero antes de eso, déjenme hablar un poco sobre Providencia, porque el fenómeno, el meme es Ñuñoa, pero para mí Providencia es más interesante, porque Providencia es la comuna que antes era claramente votada con la élite, digamos con la élite conservadora, y hoy día no, ¿sí? O sea, Providencia electoralmente es bien distinto a Las Condes, bien distinto a Vitacura y Lo Barnechea. Entonces, ahora conectándolo con el tema de los brahmanes y los mercaderes, esto es el número de postulaciones aceptadas a Becas Chile por comuna y dividido por la población de las distintas comunas. Bueno, uno esperaría que en general las comunas más ricas sean las que más aportan a postulaciones a Becas Chile, pero hay una comuna que está bastante más por arriba, que es Providencia, ¿sí? ¿Esto es beca Chile general o doctorado? Esto es, a ver, no me acuerdo, te juro que no me acuerdo si incluye magíster o no. Sí. ¿Y tú piensas que podría hacer harta diferencia eso? Ya, pues, sí, o sea, eso podría... O sea, pensando también en como los mercaderes, ¿cierto? Sí. Se va a hacer un evento. Claro, porque hay magíster bien profesional, ¿no? Se puede ser, sí, es verdad. ¿Cuándo empiezas a ver Chile? Ahora. No, Para un no, siempre. O Sí. los de MLN. Claro. El LM Sí. Potencialmente esto es solo doctorado, pero tendría que chequearlo. Ya, entonces digamos, la comuna que más aporta, digamos, doctorados a Chile, al menos por la vía de Becas Chile, Providencia, pero por lejos, ¿no? No es una competencia cercana. Ya, otro punto para mostrar que Providencia concentra harto capital humano. O sea, acá hay un tema de capital humano. Esta es la distribución espacial de profesores de la Universidad de Chile, ¿sí?
Los puntitos rojos son, estos son todos datos públicos, no hay nada ilegal acá, solo por las dudas. Este es el epicentro. Entonces, el epicentro residencial de los profesores de la Universidad de Chile está justo en el límite entre Providencia y Ñuñoa. Pero si tú comparas la distribución de apellidos de profesores de la Universidad de Chile versus la distribución de apellidos de los barrios de Santiago, el barrio, la distancia menor es con Providencia. Entonces, el lugar, digamos, natural, ancestral de profesores de la Universidad de Chile, que son los brahmanes por excelencia. O sea, estoy acá tomando la Universidad de Chile, pero la Universidad Católica lo mismo, seguramente es lo mismo, cualquier otra universidad, es Providencia, ¿no? Entonces, acá hay un tema en esa línea. A ver, voy a apurarme un poco para alcanzar. Acá está lo mismo, pero por facultad. Por facultad en general siempre es Providencia, independiente del campus de la Universidad de Chile, siempre es Providencia el lugar donde que más se asemeja en términos de distribuciones de apellidos, excepto Juan Gómez Milla, que para Juan Gómez Milla es Las Condes. Y derecho. Para derecho es Vitacura, esa es la comuna más cercana. Entonces, bueno, en la literatura sociológica se ha propuesto que la gente que tiene más educación relativo a capital financiero tiende a ser más de izquierda. Yo busqué esto, entonces para cada barrio yo caracterizo el nivel socioeconómico de ese barrio usando censo 2017 y también usando datos del sistema de impuestos internos. Miro el precio promedio de la vivienda, controlando por el tamaño de esa vivienda, entonces el precio del metro cuadrado por barrio. Esta es una regresión espacial, entonces justamente estoy controlando por la proximidad geográfica, y sí, parece haber hay una asociación estadísticamente significativa entre este índice que yo generé, que es tu posición socioeconómica, o sea, los datos del precio del suelo versus el índice de capital cultural. Entonces, mientras esa distancia es mayor, más probable es que tú estés en esa segunda dimensión que identificamos inicialmente. La segunda dimensión podríamos llamarla el índice del ñuñoísmo, pero yo la quiero llamar el índice Providencia, ¿sí? Ahí con los ñuñoísmos podemos discutir el nombre. Entonces sí, parece haber algo así, pero a mí no me parece tan interesante esto. A mí me interesa más la dinámica urbana, ¿sí? Yo tengo la hipótesis que todavía no puedo, digamos, demostrarla, y es que la ciudad tiende a diferenciarse internamente por un tema de self-sorting o autoselección, ¿sí? Acá no quiero decir que la gente esté decidiendo a qué barrio irse a vivir, considerando variables políticas directamente. Eso puede ser para un subgrupo pequeño, es decir, yo no me voy a ir a vivir a Lo Barnechea porque es un lugar de derecha, entonces no voy a ir a vivirme allá, pero sí, tranquilo, me voy a vivir a Providencia, ¿no? Podría ser eso para la gente que es políticamente muy motivada, pero también hay otras variables que pueden estar influenciando la autoselección. O sea, para gente que decide irse a vivir a Lo Barnechea, que es un suburbio, ¿no? Es un suburbio muy dependiente del auto, con poca vida peatonal, por ejemplo, poca vida de barrio, o sea, me imagino, ¿no? Poca vida de barrio quizás, pero que te da otras comodidades, porque es más tranquilo, es más fácil moverse en auto, ¿no? Entonces, tiene ventajas, pero quizás esas preferencias por estilo de vida correlacionan con actitudes políticas.
Entonces uno imaginaría que si a ti te gusta andar en bicicleta y te gusta ir a trabajar a los cafecitos, ¿sí? Claro, uno preferiría ir a esos lugares y quizás esas preferencias correlacionan con ser más de izquierda. Ir al teatro, ya, Claro. ese tipo de actividad. Ir al teatro, claro. Entonces, en Estados Unidos, para Estados Unidos hay un paper que se llama el fenómeno del latte leftists. Y se ha descubierto, y este es un descubrimiento que se ha hecho más de una vez, es que si dos personas van a un café, el primero pide un latte y el segundo pide un americano, probablemente el que pidió el latte es más de izquierda que el que pidió el americano. ¿Sí? Ahora hay controversias sobre por qué pasa eso. Yo al menos conozco dos versiones, pero no sé why do liberals drink latte? O sea, acá hay digamos, se cruzan ciertos estilos, preferencias por estilos de vida, Claro. ¿cierto? Porque me imagino que también eso está asociado a uso de transporte público, de espacios públicos, versus todo privatizado en áreas casi asépticas, como son en los suburbios y en Claro, Barnechea, ¿no? claro, claro. ¿Cierto? Sí. Con actitudes políticas, preferencias políticas o temas más ideológicos. Sí, o sea, esa es la hipótesis. La hipótesis es que tu preferencia por un cierto estilo de vida correlaciona con preferencias políticas más de izquierda o de derecha. Y que esos tipos de vida se anclan en ciertos territorios particulares. Sí, sí. O sea, es muy distinto vivir en Ñuñoa que en Loa Necha, ¿no? Ahí sería, o sea, tú podrías testear esto directamente con la API de Google Maps. Esto es lo que estoy buscando, ya. El AIP de Google Maps tú puedes bajar o sea, cuando tú buscas, por ejemplo, café en Google Maps, te tira los cafés. Ah, sí. No, sí. Está clasificado. Sí. Y eso lo podéis bajar para la ciudad. Sí. Entonces, pues, tú perfectamente podrías tener a nivel de barrio recuentos de amenities de diferentes tipos. Café, lo que decir, claro, ciclovías, No, sí, totalmente. Ahora bien, lo que todavía no estoy pudiendo hacer, que es lo que me falta para cerrar este paper, es demostrar que la gente al elegir sus barrios está teniendo consideraciones o bien directamente políticas o de estilo de vida que se sabe que correlacionan con predisposición política. Entonces yo necesito demostrar que la divergencia intrabarrio alto es una divergencia que se está dando por el self-sorting y no porque los ñuñoínos hoy día tienen mucho capital cultural versus capital financiero, ¿no? Esa sería un poco esa sería la teoría alternativa que tiene cierta validez, pero no es tan interesante o no es la única parte de la historia. Justo ahí justo ahí está citando el paper de la posta con Michael. Ahí el argumento que hacen ellos, hay dos partes del argumento y tienen un par de proyectos más. Uno es, en este paper, ellos eran Dan, el acompañado mío del doctorado, y Michael. Ya, bueno, no, o sea, me acuerdo cómo nació nació ese artículo. Me acuerdo cómo nació ese artículo. Y la discusión era en el fondo si hay algo específicamente acerca del café con leche que sea más de derecha o no. Y es como, y la clásica discusión es un poco lo que tú estás mencionando, de si hay ciertas cosas que son estrictamente apolíticas, que tienen correlaciones sustantivas con cosas políticas, como por ejemplo uno puede decir ya, andar en bicicleta probablemente correlaciona con cosas políticas porque también es un statement sobre la escala de vida que te gusta vivir, sobre el transporte, el valor de lo público, bla, bla, bla. Eso es perfectamente posible, pero después está la otra parte, como el argumento de ellos, que es, y esto puede ser totalmente como random. En el caso del latte, es lo más random, como ellos dicen un fenómeno de difusión, como en algún momento alguien empezó a tomar latte y esta cosa empezó a asociar con influencia peer effects. Lo que decía ahí... Claro. O sea, un ñoño tomó latte y le recomendó a todos los otros que tomaran más latte. Y ahí, pero las dos son como dos hipótesis que no son excluyentes. Sí.
Macy tiene un artículo, un par de artículos. Hay uno que te puede servir, que es con la compra de libros en Amazon. Entonces lo que hacen es iniciar con una seed política. Por ejemplo, ¿quién compra el libro de Bush versus quién compra el libro de Obama? Y después reconstruir la red de co-compra hasta llegar como a cosas que no son políticas. Y ahí tenéis cosas como que los republicanos compran más pájaros de birdwatching y la gente de más izquierda compra más libros de ciencia ficción. Que coincide súper bien con el estereotipo, pero en el fondo no son cosas que sean un estereotipo político en sí mismo. Entonces quizás podría buscar testear las dos hipótesis simultáneas. En el caso de... Yo imagino que si hubiera... Uno podría pensar, si hay contagio como primer effect, tú podrías ir viendo la trayectoria de ciertas américas. Por ejemplo, el crecimiento de los cafés en diferentes partes. Las panaderías de las panaderías de masa madre. Claro, ese es un muy buen indicador. Y claro, la ciclovía es demasiado política, pero la masa madre... Claro. Oye, la ciclovía de igual en el barrio alto, igual hay harta ciclovía, sí. Claro. No, probablemente. No, sí. No sé. No, sí. Probablemente. O sea, hay unas muy buenas ciclovías. No sé si hay muchas, pero las que hay son muy buenas. Y hacia arriba. Sí. Claro. No, tenéis cosas como también trabajar en café también está muy correlacionado con la composición ocupacional de una comuna. Porque obviamente las profesionales tienen más posibilidad de trabajar en café que los ejecutivos que tienen que ir a la oficina. Pero hay cosas que son como triviales, como la masa madre, que no tiene nada que ver con nada como estructural. Entonces, quizás podrían como usar esa diferencia entre lo que es estrictamente como apolítico, que sin embargo correlaciona políticamente, para un poco adjudicar. Sí. Pero ahí necesitaría buscar datos. Pero me encantaría seguir esta conversación, ¿no? Pero lee pide Google, de verdad que es el Google más relativamente fácil. Sí, no, eso ya lo he hecho. Sí, hay harto, ¿no? Y Providencia es súper alta la concentración. Claro. Sí. Mire, hay otra cosa que tengo es... Entonces, tengo padrones electorales georreferenciados, entonces yo puedo seguir a personas y cómo se mueven en la ciudad. Entonces, y también puedo atribuir hermandad. Entonces, por par de apellidos comunes y por, digamos, lugar de residencia común, uno puede también atribuir relaciones de hermandad. Entonces, yo puedo encontrar unos en torno, depende de cuán riguroso uno quiere hacer con la atribución de hermandad, entre 2.000 a 8.000 pares de hermanos, que se cambiaron entre 2012 y 2020. Entonces estos dos hermanos en 2012 vivían en Lo Barnechea, uno se fue a Vitacura y otro se fue a Providencia. Acá la hipótesis es que este hermano es más de derecha que este hermano, ¿no? Esto intuitivamente con mi esposa es así, o sea, la hermana muy arriba y como que nosotros vivimos en Providencia, nunca se iría a vivir a Providencia, y bueno, mi esposa sí vive en Providencia tranquilamente, y a gusto, digamos. Entonces la correlación anecdótica es muy buena, pero claro, esta es la hipótesis, solo que no tengo forma de atribuir ideología política a los hermanos, entonces claro, esto no puedo hacerlo, pero experimentalmente esto sería muy bueno. Entonces lo estoy poniendo acá para que sepan que tengo esto, y si conocen al otro fuente de datos que me podría servir para triangular, ahí sacamos el paper al tiro, así. ¿Sí? Queríamos decir, pensado qué tipo de modelos estadísticos podría igual para ver esto de las preferencias por el barrio. Como en este experimento. O lo que decía ahí antes también, porque quería evaluar a propósito de lo... ¿Sabes? Hablaste de la dinámica urbana. Si yo imagino una red modo 2, o sea, en las columnas tenéis las comunas, ¿cierto? Y los individuos eligiendo. Sí. Efectivamente, de ahí tú puedes controlar por efectos de red, pues, por homofilia, por ejemplo.
Y ahí tenía el problema en todo caso de la influencia, que no te la puedes sacar, pero como fenómeno. Pero... Sí. No, pero iría por algo más convencional en el ámbito espacial, no intentaría meter redes ahí. Pero sí, no, es que como no tengo el experimento, no estoy seguro, qué modelo, pero sí es algo que primero tengo que pensar en el experimento, ¿no? Y después... Oye, hace poco manejo, pero se me ocurrió, cuando uno paga la patente, uno puede pagar la patente en cualquier parte, ¿cierto? No necesariamente en la comuna que vive, ¿no? Y esa no podría ser utilizado como indicador de preferencia por una determinada comuna. ¿Sí? Que se supone que uno puede pagarle de acuerdo a la comuna a la que tiene más simpatía o más... Ah, claro, es un voto de amistad con esa comuna. Ya, o sea, si yo decido ir a pagar en La Pintana es porque quiero apoyar a La Pintana. Claro, el fondo común, ¿cierto? Es como para aumentar el fondo común del municipio. Está chulo eso, no lo había pensado. Creo que esa división tiene más que ver con eficiencia. Sí, claro, cuánta gente declaró su ahora online. Con la Simpatía política y cuánto y más rápido. Sí, porque hay muchos comunes que lo tienen online, así, rápido. Sí, ahí. Sí. Quizás si eso es más o menos parejo, la facilidad podría servir como un voto de simpatía. Sí. Bueno, yo lo he pensado harto, no creo que lo haga solucionar, pero de verdad dejo la pelota dando bote. Y si tienen alguna idea, esto puede salir bien rápido después de que se cierre el experimento. Pero... Oye, muy como tangencial a tu argumento, como trabajo harto en cosas de movilidad social, y una de las medidas de movilidad social que se usa es la correlación de hermanos, que es lo que tú tenías ahí. Entonces, si bien no es tu pregunta, creo que esos datos sirven para responder una cosa indirecta, que es como, la correlación de hermanos se usa para, es como el experimento del siguiente, si la correlación de hermanos es muy alta es porque el background familiar importa mucho. Si hay más heterogeneidad entre los hermanos, ¿qué fracción de la variabilidad total es idiosincrática a los individuos? Ese es como acá podría ponerlo de alguna manera como bounce al nivel como de fragmentación de la ley. En el fondo, calcular, tú no tenéis cosas políticas, pero tenéis las comunas, que sí las tenéis clasificadas como entre ñoñoístas versus no ñoñoístas de la ley. Entonces podría simplemente como ver esto sería categórico, entonces probablemente correlación, pero en el fondo ¿qué porcentaje de clasificación cruzada tenía entre hermanos? En el fondo, ¿en qué porcentaje de las familias tenían hermanos cruzando la frontera política, en el fondo de las comunas de élite, para tener un sentido de magnitud del fenómeno? En el fondo, de todas maneras, a ti te aparecen los dos componentes, y el componente 1 da la impresión que la big picture sigue siendo de ricos versus no ricos. Claro. Y que en el fondo tu historia es la segunda derivada. Sí. Y eso, como ese número, ¿no? Vamos a decir como, qué sé yo, el 20% de los hermanos en mi experimento natural cruzan esta frontera política, te da como una noción del fondo de cuánta fragmentación hay. Eso. Sí, o sea, sí, tengo que darle una vuelta, masticar un poco eso, pero algo en esa línea. O sea, algo en esa línea puede ser. Sí. Pero sigamos discutiéndolo, ahí te escribí. Sí. Pienso que quizás más que ganar en cuanto a los hermanos, porque metodológicamente es muy difícil, y porque también creo que se puede ver a otras cosas, no sé, la socialización, digamos, a la universidad que entró. Entonces también creo que puede ser interesante cómo medirlo en cuanto a la correlación entre la postura ideológica o política de los padres y madres con los hijos, y cómo eso varía según comuna. Quizá en Ñuñoa, Providencia, es mucho más divergente la ideología política de los padres con los hijos. O sea, y quizá en Vitacura
siguieron más el patrón de los padres. Sí. Ya, sí. Creo que por eso hay encuestas que uno podría tomar. Entonces, divergencia entre... Pero si la hipótesis es que en Ñuñoa los hijos son más rebeldes, ¿no? Son más... Claro que los padres versus la... Sí, sí. Pero es probable, yo siempre pensaba que el ñuñoísmo en verdad era como... Siempre, como yo Ñuñoa, pero desde antes que fuera meme. Antes que fuera cool. Antes que fuera cool, claro. Que en el fondo toda la gente dice lo mismo. Pero en mi caso es verdad. Siempre mi hipótesis fue que esto del ñuñoísmo era en realidad como... ¿Cuál es la gente de Ñuñoa que conoce? Era como condicional en ser de derecha. En el fondo, es un estereotipo que hace la derecha en base a la gente que vive en Ñuñoa que conoce a la gente de derecha. ¿Cachai? Entonces, siguiendo lo que dice Pedro, en el fondo, yo esperaría que mucho de la gente que es como característica del fenómeno del ñuñoísmo en realidad es gente cuyos padres no son de Ñuñoa. Y son esos los rebeldes. Entonces no van a encontrar... Ah, claro, se fueron de las condes. Se fueron de las condes de Ñuñoa, claro. Entonces, no van a encontrar tanta divergencia dentro de la comuna porque ocurre entre los... Con respecto a los padres, digo. Miren, hay algo que me ha generado ruido todo el rato, y es que tú hablas de posiciones políticas, ¿cierto? Pero no sé si, o sea, sí, pero hay mucho también de ideología detrás, que no es necesariamente equivalente a posición política, es lo que tú estás diciendo. Porque me imagino que el meme ñuñoíno, ¿cierto? Es fundamentalmente la crítica de Spinoza a las nuevas generaciones y, ¿cierto?, dentro de la izquierda, es fundamentalmente la pelea liberales más conservadores, ¿no? Dentro de la izquierda, ¿sí? Entonces, esa distinción en la presentación, que, by the way, fascinante, como que no me queda suficientemente claro en el argumento que tú estás presentando. No sé si es solo posición política o está entremezclado con ideología, ¿cierto? Que posiciones más liberales frente a estos temas que han ido saliendo acá en la discusión. O identidad. Igual el ñuñoísmo es como superar la posición como ideológica a partir de la persona, como el puro un estilo de vida, ¿no? como estudio un juego con millas, entonces lo que tú decís como voy a café, eso es más identitario que ideológico. Y también quizás para, digamos, poder terminar de construir el argumento, evaluar eventualmente esta relación entre self-sorting, ¿cierto? Que me hace mucho sentido. Yo trabajo con desigualdad, pero trabajo temas profesores, ¿ya? Y su relación con desigualdad. Y los profesores puro sorting, ¿cierto? En términos de que los mejores profesores no están en los peores colegios, ¿cachai? Y esto es como auto-sorting, ¿cierto? Es como me voy a determinado tipo de territorio, me voy a determinado tipo de barrio, ¿no? Más que no es solo autoselección, o sea, hay un tema detrás de eso. Pero en la discusión, digamos, para terminar de armar el argumento también, yo creo que es bien importante distinguir o armar esta conexión entre preferencias, ciertos estilos de vida, e ideología, no solo posición política tradicional izquierda-derecha. Sí, no, es que entonces posición política es como en tu entendimiento es como el punto en el eje, ¿no? Es como algo bien preciso y reduccionista también. Claro, ideología o estilo de vida es todo lo otro que es mucho más grande. Claro, o sea, eso es, probablemente la gente no esté diciendo voy a ir a vivir a un barrio de izquierda o a un barrio de derecha, está pensando mucho más generalmente, sí, totalmente. Y que o están asociados con ciertos valores, ¿cierto? El liberal tiende a preferir el transporte público, el uso de las plazas, ¿cachai? Como el espacio público, versus lo otro que es todo privatizado, la casa, la familia, poco contacto. Sí, no, seguro va por ese lado la cosa, sí. O sea, con mucha confianza de que sea por ese lado. ¿Sí? Es que yo, si bien sigo el argumento, como la idea es como preguntarse si los gramantes y los mercaderes eligen un barrio según soy gramante elijo Ñuñoa, soy mercader elijo Barnechea, ¿algo así? Claro, sí. O sea, no sé si es verdad, pero esa es la hipótesis. Eso queremos pensar. Yo estaba pensando como yo vivo en Peñalolén, entonces
creo que es un jefe de Salgado, que dice como que la gente a medida de que aumenta su ingreso, no cambia comuna, sino que se cambia dentro de la misma comuna, solo que a la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿la gente cambia su posición política? Como pasamos de gramantes o como de izquierda a derecha porque su ingreso dentro de la misma comuna o no? Porque quizá ahí estaría bueno, porque claro, tú decís como Peñalolén no está como en los datos, como que dice Peñalolén votaba a prueba, pero no era como el Celeste. Entonces, quizá como que Peñalolén es un buen caso de estudio porque la gente, seguro que hay un PP, Salgado, que era como la gente que vive en Peñalolén no se cambia de comuna, sino que se cambia dentro de la comuna. Porque en Peñalolén hay también barrios más altos. Claro, porque por ejemplo abajo de toda la estaba la Hormiga y para arriba de Aban las Torres estaba Loreto. Entonces, claro, finís como... Y lo interesante porque tú con Ñuñoa, como yo también creo que era como... Cuando uno dice Ñuñoa, yo también pienso que lo como, no, es barrio alto. Pero por ejemplo, barrio alto. Está alto ingreso y como profesionalizado. Pero yo, por ejemplo, paso por Grecia y frente al CEO, que mi tía vive ahí también, como de todos esos edificios, son edificios, o sea, son de gente que no tiene profesión, o sea, como no debe ser muy profesionalizada, y aparte de su ingreso del medio. Y todo lo que es lo valerse, también. Sí. En cambio, como claro, si pensamos en Ñuñoa como Plaza Ñuñoa y Villa Frey, claro, ahí es totalmente profesionalizante. Sí. Y la cosa es que para ese lado de Ñuñoa es donde está más de la densidad de la población, ¿sí? Porque son edificios, así como bloques. En cambio, para el lado de Plaza Ñuñoa, son casas mucho más grandes y hay mucha menos gente. Entonces, quizás habría que sí cuestionarse como qué es Ñuñoa, como de verdad. Sí. Y a veces demostrar Sí. No, y dentro de las comunas, aunque hay datos por barrio. Sí, pues hay datos por barrio, entonces todo eso se puede trabajar. Sí, pero creo que hay que como aclararlo. Sí. Como comunidad territorial. Hay que mirarlo de Peñalolén, porque como sería interesante esa pregunta. O sea, cambian. Tenemos acá y después pasamos a una pregunta que está en el chat, ¿te parece? Como para ir cerrando. Tengo una pregunta y un comentario. Mi comentario es que siento que hay como dos componentes en este paper que están mezclados pero que son distintos. Hay un componente más individual, que es una diferenciación dentro de la elite y entre personas, y hay un componente más espacial, que bueno, da la casualidad de que esos dos tipos de élite están agrupados en ciertas comunas de la ciudad. Y la parte más individual está como, no es tan clara, pues muchos de los datos que usás son datos ecológicos, por así decirlo. Entonces, como no es tan fácil acceder a esas actitudes individuales a partir de los datos agregados. Y mi pregunta es, ¿cuánto crees que de las votaciones por los plebiscitos podemos aprender sobre las preferencias de las personas? ¿Y cuánto de la variación en la tasa de voto por el apruebo o rechazo tiene que ver con la movilización de los partidos políticos, que quizás diferentes campañas invierten más recursos en diferentes lugares teniendo en cuenta? Por ejemplo, la gente del apruebo probablemente no hizo campaña dentro de los barrios barrios altos, así más como fachos, por así decirlo. En cambio, la izquierda probablemente hizo más campaña por el apruebo en Ñuñoa, donde sabía que la movilización de esos votos podría llegar a influir. Entonces, el efecto más contingente sobre o sea, yo estoy caracterizando los barrios y las comunas políticamente, y estoy asumiendo que esas preferencias son bastante estables, pero quizás son más contingentes a decisiones políticas de campañas aquí y allá, pero yo creo que en realidad sí son bastante estables las preferencias políticas, al menos en términos relativos. Entonces, si tú ranqueas bueno, este dato está a nivel de comuna, si tú ranqueas las comunas para múltiples elecciones desde 1988 hasta este año,
y las caracterizas en un eje izquierda-derecha, en general ese ranking es estable. Y hay comunas que varían, pero esas son trayectorias seculares, ¿no? Son trayectorias que no es que de una votación a otra, o sea, Providencia se ha ido izquierdizando, no es que está así y de repente se izquierdizó, caso de Ñuñoa también. Entonces, sí, o sea, ese sería un problema, pero creo que puedo defender ese punto. O sea, Ahí, a propósito de lo último que acabas de mencionar, la Constanza Hurtado, que está acá en línea, pregunta si has podido ver cambios en la composición de la proporción de primera generación universitaria por comuna o barrio. Esto que decías que Providencia se ha ido izquierdizando, tendrá relación con la proporción de profesionales universitarios que son parte de la comuna, son primera generación. Entonces, es eso, ¿no? Sí. Ya, esto lo he testeado. Entonces, una chance es que, una posibilidad es que Chile ha experimentado mucha movilidad social ascendente y puede haber pasado que gente de Maipú, de Santiago Centro, de otras comunas, al experimentar ascenso social, se cambiaron al barrio alto, pero específicamente se cambiaron a Ñuñoa y Providencia. Y por tanto importaron el izquierdismo, ¿no? Porque las comunas, digamos, del barrio bajo, por poner un nombre, son más de izquierda que las comunas del barrio alto. Entonces, eso podría ser, pero hay una encuesta que hicieron Méndez Méndez y Gallo, Méndez y Gallo. La analiza por... Sí, Luisa Méndez y Gallo, y el esposo. Yo revisé esa encuesta, tengo acceso y busqué si la gente que antes vivía en el barrio bajo y ahora vive en el barrio alto, si eran más de izquierda que la gente que siempre vivió en el barrio alto, y no encontré evidencia en esa dirección. Entonces, la pregunta que hace Nicole. Constanza. Sí, es una hipótesis súper legítima, al menos con esta encuesta yo no estoy viendo ese efecto, pero pues, es solo una encuesta, entonces es algo que se puede seguir explorando. O sea, porque uno podría pensar, siguiendo con la hipótesis de que producto del proceso de expansión educativa, ¿cierto? Posiblemente las personas que hoy día son parte del barrio alto, profesionales, antes vivían en los confines, o sea, vivían en los márgenes del barrio alto, ¿no? Pienso en la gente que vive en Santiago, no sé, Santiago Centro o Maipú, que emigra a comunas que son centrales, ¿cierto? Que es Providencia y Ñuñoa, que son fundamentalmente en la periferia del centro de Santiago, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, pero ahí yo no encontré el efecto, potencialmente porque la gente que se cambia, digamos, es gente que no es tan promedio en sus barrios de origen, ¿no? Entonces... Y el de Alejandro, ¿alcanzas a ver? A ver, parece requiere entender procesos que implican estructuras endógenas relacionales y espaciales, modelos de correlación con referencia. El Alejandro me va a mandar un knockout acá en la última pregunta de la sesión. ¿Podría ser una alternativa para controlar simultáneamente el proceso de influencia a varias dimensiones discutida en tu presentación? Sí. Pero todavía necesito el experimento, y después todas estas consideraciones son súper importantes sobre qué modelo usar, cómo controlar por las dependencias. Así que Alejandro, no sé dónde estás. Ah, ¿está ahí? Ahí, Alejandro, oye, cuando llegue ese momento, espera mis emails. ¿No hay más preguntas? ¿Hay más preguntas acá en la sala? No. Gracias, Naim. Muy bueno. Ya, bueno. Gracias. Bien.